Agradecer a tanto a Laura como a Joan, al conjunto de comunistas y sobre todo también al arxiu Josep Serradell, que ya lo planteó él antes, por esta invitación, que a mí me hace especial ilusión también, no solo por estar en Cataluña, que es uno de los lugares más importantes de todo el fenómeno que yo estudié durante los últimos años, sino porque también es evidente que estoy en un espacio no solo, digamos, de reflexión crítica, sino también de reflexión marxista, y que me siento acompañado y entre camaradas, que es uno de los mejores espacios que yo creo que se puede estar. Me parece muy interesante el planteamiento un poco que tiene el formato del acto, que no venga yo aquí sin más a soltar una chapa de mi libro de 500 y pico páginas y que la gente piense que qué pesado, además contando a vosotros vuestra propia historia, sino también que pueda ser quizás un poco más participativo al final, ¿no? Yo pienso que eso puede ser también más enriquecedor. El planteamiento un poco que tengo para la exposición se basa, digamos, en 3 puntos. El primero tiene que ver con pues, cómo yo he planteado esta investigación, ¿no? Yo creo que es interesante también, lo comentaba antes, ¿no? Cuando un historiador cuenta, digamos, una investigación, muchas veces no explicita, no hace de forma transparente cuál ha sido el proceso. Y yo creo que esto es contraproducente, porque pienso que si la ciencia se construye socialmente y la historia es una ciencia, creo que lo interesante también es mostrar los problemas, las contradicciones que siempre tiene una investigación histórica, que evidentemente las hay, y el tema de la historia del comunismo español y catalán las tiene y a borbotones, ¿no? Entonces, yo pensaba que lo interesante sería empezar, pues eso, por el planteamiento, por la motivación, los objetivos, etcétera, etcétera. Una segunda parte donde haga, digamos, la problematización del tema de investigación, qué problemas tiene, y bastantes, ¿no? ¿Por qué se produce esta disidencia? Las características que tiene en cada ola, digamos un poco la chicha, y luego pues unas conclusiones muy breves. Tengo que decir que en cuanto a la motivación, es evidente, siempre existe, hay una, digamos, una conexión personal, ¿no? En mi caso, es una conexión que tiene que ver con mi propia, digamos, trayectoria militante. Yo era comunista, soy comunista, era militante de los TJC en Asturias, y siempre tuve mucho respeto por aquellas generaciones de personas más mayores con las que igual ibas a pegar carteles, personas ya de más de 70 años que habían sido enlaces de la guerrilla, que habían tenido también, digamos, un papel en el partido, ¿no? Que habían luchado contra Carrillo y que, digamos, de alguna manera habían perdido, ¿no? Y siempre sentí muchísimo respeto. Cuando yo, digamos, empecé la carrera de historia y empecé a tener más conexión con la historiografía, con la bibliografía, me di cuenta que nadie se había ocupado ni de entrevistar a esas personas, ni nadie había escrito su historia, ¿no? En aquel contexto, la década del 10, se empezaba ya a tener una bibliografía ya consolidada sobre la historia del PC, existían bastantes obras de rigor, pero es verdad que se encargaban solo de unos comunistas, no de todos, y yo creo que eso también era un hándicap importante. Y luego también empezaba a estar un poco, digamos, de moda, entre comillas, siempre entre comillas, con el tema de la crisis del régimen del 78 y el auge de Podemos, un cierto revival de la izquierda radical, ¿no? De trotskistas, maoístas, y empezaba a escribirse pues, una historia sobre el PT, sobre la Liga Comunista Revolucionaria, pero sin embargo, aquellos comunistas que, entre comillas, podríamos decir, entre comillas, que estaban entre esos dos mundos, no existía ningún libro, casi no había memorias, era difícil, digamos, contactar con esta corriente. Entonces, también uno cuando pues, hace la carrera, se va relacionando con el oficio de historiador, y va también teniendo, entre comillas, un cierto distanciamiento crítico que pienso que es necesario también para poder analizar un fenómeno tan complejo como el presente. Entonces, en ese contexto, no sé si lo sabéis, pero bueno, ahora con la reforma de Bolonia y demás, hay, digamos, una asignatura final cuando acabas la carrera, que es como un trabajo de investigación, entre comillas, que es el trabajo fin de grado. Pues bien, mi primer acercamiento a esta investigación fue ese trabajo fin de grado que, como veréis, cambió un poco, digamos, también el enfoque, lo titulé Los partidos comunistas de orientación prosoviética durante el tardofranquismo y la transición. Además, prosoviético, sin comillas, ¿por qué? Porque bueno, yo cuando me acerqué al fenómeno, y yo además venía incluso de una perspectiva militante, lo del tema del prosovietismo no se veía como algo estrictamente negativo, e incluso mucha gente, digamos, lo reafirmaba con orgullo, ¿no? Como existe con otros fenómenos también.
nos insultan de esta manera, pues muy bien, sí que lo somos, porque la Unión Soviética fue el faro de la humanidad, etcétera, etcétera. Luego ya cuando continué, digamos, un poco con la investigación, ya en el máster y una cosa más consolidada, cogí un objeto de estudio que era muy concreto, que era, digamos, en Asturias, yo soy asturiano, y, digamos, enfoqué allí qué había pasado, ¿no? Más con entrevistas, más posado, más reflexivo, y empecé a darme cuenta que, bueno, que eso del proselitismo era muy relativo y sobre todo que no gustaba a todo el mundo. Recuerdo la primera vez, los que fuisteis del Comité Central del PSC lo conoceréis, Pravia, una persona también con una personalidad muy propia, cuando yo lo llamo para entrevistarlo, y me dice, bueno, ¿y tú qué quieres? Y yo le explico, es que yo estoy haciendo un trabajo sobre los prosoviéticos. Y me dijo, pues yo no soy prosoviético, me colgó el teléfono, ¿no? Entonces, a partir de ahí aprendí a tener cierta prudencia a la hora de abordar también y sobre todo a reflexionar sobre qué era lo que estaba investigando, ¿no? Porque quizás no era tan complejo, o sea, tan sencillo como normalmente se nos había hecho ver, ¿no? Por supuesto, cuando empecé con la tesis ya, y uno va leyendo, aprendiendo de los grandes historiadores, pues se va dando cuenta de la importancia también de toda la construcción cultural, del entorno social en el que suceden los fenómenos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo tenía muy claro que, digamos, los objetivos de la investigación, que luego se plasmó en este libro, serían, entre comillas, 4, ¿no? El primero, yo creo que lo plantea un poco Joan, es el de rescatar del olvido también a este sector de la militancia, ¿no? A aquellos hombres y mujeres que habían también dedicado muchos años de su vida, mucho esfuerzo, y que estaban de alguna manera silenciados porque al final lo que no se recoge en los libros de historia parece como si no hubiera sucedido nunca. Pero luego también no buscaba solo, que yo creo que a veces es de lo que se peca, ¿no? Hacer, entre comillas, una microhistoria de una corriente muy importante, muy válida, muy digna, sino que lo que buscaba era contribuir a que estos comunistas estuvieran dentro de esa historia más total, más global, entre comillas, del comunismo en el Estado español, en España, Reino de España, como se quiera entender, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que me interesaba era, pues, desarrollar las claves del fenómeno, es decir, profundizar, llegar desde la base a entre comillas, y si a Joan no le gusta lo de empoderar, a mí tampoco me gusta, pero digamos a deconstruir la categoría que se había hecho respecto al prosovietismo en España, ¿no? Sobre todo también entendiendo que yo creía que la identidad, la autopercepción, el qué era ser comunista en los 70 y los 80, sobre todo sentirse comunista, era un ideal de transformación, un sentimiento de fraternidad, etcétera, etcétera, era algo que me interesaba mucho también en un contexto de transformación de lo que había sido el PC y el PSUV, ¿no? Bien. Porque las notas las tengo. Como ya se ha planteado antes, el libro tiene algunas virtudes, tampoco yo voy a sacar aquí pecho, pero sí que es verdad que aunque solo sea por el defecto de que nadie antes lo había abordado, tiene la ventaja de que es la primera vez que se estudia este tema, por lo tanto de forma monográfica y global, ¿no? Y al mismo tiempo no buscaba solo, aunque también, digamos, hacer un desarrollo cronológico de más antiguo a más actual y ya está, sino que es, de alguna manera, con el fenómeno de las olas que explicaré, lo que se hacía era ir de forma sincrónica y diacrónica, porque es un fenómeno que navega entre lo que es lo que van pasando los años también, pero que está muy, digamos, relacionado entre las distintas etapas. Y luego también yo creo que una de las, entre comillas, virtudes sería pues la perspectiva también de análisis que tiene que ver también, yo creo que con la renovación de la historiografía de los últimos años, ¿no? Tradicionalmente, cuando se abordaba la historia del comunismo en España, se hacía desde una perspectiva que tenía que ver pues, con un concepto de la historia más clásica, entre comillas, ¿no? Burguesa, si queréis, que se centraba única y exclusivamente en los grandes líderes, hombres, todos ellos. Las mujeres estaban fundamentalmente invisibilizadas, excepto algunos casos concretos, ¿no? Rosa Luxemburgo, Pasionaria, etcétera, etcétera. Y luego también pues algunos fenómenos, ¿no? Los congresos, los documentos, una historia política, plana, desde arriba. Yo lo que me interesaba también era
abordar una perspectiva más centrada en la militancia, donde las mujeres también tuvieran, pues digamos, un papel mayor, más en justicia, pues por el papel que de verdad tuvieron dentro de este tipo de militancia, y sobre todo también que estuviera nucleada en torno a la cuestión de la identidad, que creo que es clave, el sentirse comunista y esa crisis, digamos, que tiene que ver con la identidad, pero también con cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con la cultura política, la ritualidad, el simbolismo, con la memoria, ¿no? Tenemos que, Joan ya planteó algunas cuestiones, pero tenemos que entender con el contexto de la transición, la memoria de la guerrilla antifranquista, la memoria de la lucha republicana y los ideales republicanos. Son cuestiones que se entierran y que tienen que ver con la tradición y con el sentimiento, que no solo es una cuestión generacional, porque también muchas veces los más mayores compartían en las fábricas o otros espacios de socialización pues esos valores, esas historias de la tradición de los comunistas en el Estado español, ¿no? Y luego también lo que tiene que ver con la militancia, con los modelos de sociabilidad, con los roles de género, que era ser hombre, que era ser mujer dentro de la militancia, ¿no? Qué roles se les asignaba a nivel interno, pero también fuera, en los movimientos sociales, etcétera, etcétera, qué representación había en el Comité Central. Y luego también una cuestión que planteaba también Laura, que es la mirada transnacional. Cómo un fenómeno que se etiqueta como prosoviético puede ser visto única y exclusivamente a nivel local, entre comillas, o nacional. Es un fenómeno que se da en muchas partes del mundo, que se da a la vez, que se da siempre con, evidentemente, su toque local, pero que al mismo tiempo lo que tiene de interesante es que existen unas redes culturales, sociales, que digamos, de alguna manera implican unas cuestiones que no se les está dando importancia hasta el momento. El papel de mito movilizador que tuvo la Unión Soviética también, si se quiere desde el punto de vista fundamentalmente antiimperialista, si se quiere desde el punto de vista de transformación socialista, pero que es un fenómeno que yo creo que es interesante y que en ese punto me encuentro ahora analizando los fondos, por ejemplo, del Partido Comunista de Checoslovaquia y del SED de Alemania Oriental, que tienen, por cierto, bastantes cosas de Cataluña, la comentaremos en Petit Comité. Luego también, yo creo que otra cuestión que es interesante es la metodología. Muchas veces, como planteaba antes, pues digamos, en los libros casi no se habla de ella, porque es una cuestión que casi queda como para la tesis, que es de protocolo, pero que yo creo que es importante explicar cuál, digamos, es la perspectiva que se va a utilizar. Existe, y en el libro creo que queda más o menos claro, una base general que es materialista, que es marxista, que tiene que ver con la forma de interpretar el mundo y la realidad, con el contexto de lucha de clases en una coyuntura de cambio, como explicaba también antes Joan, ¿no? Que es en el que se producen todos estos fenómenos, y también yo creo que una pretensión totalizadora, no hacer una microhistoria, sino también tener en cuenta que esto es parte de procesos más amplios que tienen lugar en España y en Cataluña. Luego también creo que es interesante, y no se hace lo suficiente, el papel de, entre comillas, está muy de moda enunciarlo, pero realmente no se hace, la interdisciplinaridad, es decir, desde la historia, recoger aquellas aportaciones de la sociología, de la antropología, de la ciencia política, que nos permiten tener nuevas formas de mirar y sobre todo de reflexionar sobre la historia. Y también de tener en cuenta que, como la historia es una ciencia, digamos, nunca hay una última palabra, porque siempre se puede investigar más, siempre puede haber más debate, no dar todo por cerrado. Yo en el libro lo que pretendía era mapear el fenómeno, pero no dar por cerrado, ni plantear una nueva religión de la ortodoxología, ni nada por el estilo, ¿no? Yo tengo, en el libro aparecen más preguntas que respuestas, pero sobre todo he querido abrir el melón del estigma que existía con el fenómeno del prosovietismo, ¿no? Y sobre todo estableciendo los rostros, digamos, de una mirada desde abajo, desde la militancia, que fueron los verdaderos protagonistas. Respecto al trabajo de las fuentes, Joan ha planteado algunas cosas ya, he hecho bastantes entrevistas, lógicamente no todas las que debería haber hecho, yo solo lo entiendo, cada persona que fallece y que no ha contado su historia es una lástima. Yo espero que a partir de ahora exista una fructífera colaboración entre el archivo y me pongo a disposición para hacer todas las entrevistas que se pueden hacer. Yo creo que es una iniciativa interesante y se pueden quedar
guardadas ahí para que pues, otros historiadores o gente interesada lo pueda consultar en el futuro. En todo caso, 10 años de investigación dan para mucho. Yo decía 40 y algo, yo creo que era 53, pero igual me quedé con esa cifra. Puede ser que yo también me equivoque, pero en todo caso sí que es verdad que han sido muchos archivos consultados, tanto aquí como en el extranjero, fondos soviéticos, americanos, franceses, etcétera, etcétera. Y aunque es verdad, y yo insisto en esto, que quizás no es la historia definitiva, sí que yo creo que es una historia bastante bien mapeada, estructurada, de un fenómeno complejo, con distintas olas, que además yo creo que era lo difícil, ¿no? Cómo hilar fenómenos que son tan distintos como la crisis del 68 o la del quinto congreso del SUC, que si preguntas a sus protagonistas te dirán que no tienen nada que ver, y los del 68 dirán que vosotros erais unos reformistas, y vosotros diréis, porque se dice también, que ellos eran pues unos prosoviéticos. Esto también me lo he encontrado. Pero sin embargo es un fenómeno que aunque tiene sus peculiaridades, es el mismo fenómeno, y luego explicaré por qué, ¿no? En todo caso, el hándicap que tenías respecto a las fuentes es que no existe pues un archivo del PCP, por poner un ejemplo, y que el archivo Josep Serradell, que está muy bien, pues está en construcción, porque es también una labor militante, con falta de medios, y bueno, eso hace que también pues no haya una catalogación exhaustiva y que dificulta el avance, que nos llegará allí y decir quiero la caja de tal acta del Comité Central. No, Joan es verdad, y se lo agradezco en el alma, me ha ayudado siempre ya, pero incluso él tiene dificultades para encontrar porque, bueno, hay muchas cajas y mucho material, lo cual en todo caso hace más complejo el tema. Sea como fuere, yo creo que lo interesante es la propuesta que yo hago. Joan lo ponía entre comillas, la cuestión de la ortodoxia. Yo he querido, en este caso, romper con el estigma del proselitismo, denunciar las carencias que tiene de todo tipo esta forma de denominación, que se utilizó con forma peyorativa, que se utilizó sobre todo para tratar de decir que vosotros no erais gente que estaba aquí en los barrios, en las fábricas trabajando, sino que erais gente que era una especie como de iniciativa de una embajada, Vladimir Persov reuniéndose en la sombra para con un periódico tratar de pasar una documentación y unos cuantos rublos, y sobre todo para tratar de romper el estigma. Es evidente que de la Unión Soviética se habla y bastante. No pretendo con esto plantear que no existía una cierta idealización, que la Unión Soviética no podía ser un capital cultural para toda esta corriente, pero que en todo caso es un fenómeno endógeno y un fenómeno que lo que buscaba era conectar con esa tradición donde la Unión Soviética, pues al fin y al cabo, había abierto pues el ciclo de la Revolución de Octubre y significaba lo que significaba todavía aún en los 80, además con ese revival de la perestroika que en su contexto pues se vio también como una renovación del comunismo, etcétera, etcétera. Pero creo que la importancia reside sobre todo en la cuestión de la identidad, ¿no? De que parecía que ser comunista a finales de la transición, principios de los 80, con todo el fenómeno del desencanto, con la falta de expectativas, con un partido que pedía cosas tan bizarras como un gobierno de concentración, con no se sabe qué, un partido que renunciaba a desarrollar una política de resistencia frente a la reconversión económica, un partido que había entregado todo el capital cultural que tenía su organización, que había maltratado a la militancia. Y en ese contexto yo creo que frente al eurocomunismo como fenómeno completamente líquido, como un atrapalo todo que solo servía para justificar que pues, con la monarquía juancarlista era una autopista hacia el socialismo, como decía Carrillo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese contexto decirnos que nosotros somos comunistas y esto significa otra cosa y un hilo rojo, etcétera, etcétera, pues fue digamos el catalizador capaz de aglutinar gente que tenía descontentos muy diversos. Yo creo que es interesante también, gente que estaba descontenta en lo sindical, gente que estaba descontenta en la cuestión ecológica nuclear, gente que estaba descontenta también, hay que decirlo, con las cuestiones internacionales, etcétera, etcétera. Y eso sirvió para generar pues una dinámica unitaria que tuvo sus procesos complejos también y que acabó como acabó también en el contexto del fin de la Unión Soviética, de la vuelta a casa, etcétera, etcétera, pero donde pienso que también es muy importante el papel de los liderazgos carismáticos
es cierto que la organización, digamos, clásica comunista no es muy horizontal y existen, esto es verdad, personalidades en los cuales la militancia pues pone sus esperanzas, que son grandes oradores, que son gente que moviliza, y cuando estas personas a veces tienen sanciones, son expulsadas, esto sirve para que la gente, digamos, se decante, ¿no? Y de alguna manera dé ese paso. Pero sin embargo, lo que más me parece importante del libro es reflejar que la disidencia ortodoxa, y digo ortodoxa porque al final la ortodoxia, es verdad que vivimos en una sociedad un poco líquida y parece que la heterodoxia es lo positivo, la ortodoxia no, porque es como, digamos, un sinónimo de la diversidad y el respeto y tal, pero realmente yo pienso que en cierto punto de destrucción de toda la estructura, de los valores, la resistencia, digamos, el identitario, esa defensa de lo que había sido ser comunista, pues es también, digamos, un elemento de movilización que aún así, en cada etapa, pues tiene características propias que casi las hacen incluso irreconciliables y que permitirán hablar todavía en los 80 de distintas, entre comillas, familias o sectores. Esto es así y la historia del PCP lo representa a la perfección. Por eso yo hablo de olas. Es verdad que la conceptualización de ola no es nueva, muchos movimientos sociales han sido conceptualizados en olas, el feminista es el más conocido. Ola no es necesariamente un sinónimo de etapa, pero sí que tiene un poco de ello y tiene más que ver también con unas dinámicas que muchas veces se mueven en el tiempo de forma paralela y que son capaces de converger y de retroalimentarse, ¿no? Por eso es muy importante concebir toda esta disidencia en torno a un proceso que no se acaba en el tiempo, sino que se prolonga y que digamos que se solapa de alguna manera. Y luego yo no sé cómo voy de tiempo porque a veces me enrollo y... ¿No? Vas bien. ¿Seguro? Si no, me lo dices y cierro ya, ¿eh? Bien, en este sentido, querría hacer un breve, prometo que... No voy a prometerlo porque no, pero breve repaso por cada una de las olas, que son tres. La primera ya se planteó, tiene que ver con la crisis de Checoslovaquia. Esta crisis ya ha sido estudiada por Llama Pala para Cataluña, y yo lo he estudiado para Asturias y estoy en proceso de hacer un estudio mayor para todo el Estado español, pero lo que queda claro por los informes del Comité Central del PC, por los informes de la inmigración, es que este fenómeno, que siempre se nos ha planteado como que era el primer punto donde el Partido Comunista de España se independizó, era una muestra de modernidad, fue un punto completamente desastroso desde el punto de vista de la identificación entre la dirección y la militancia. Se produjo una especie de pequeña rebeldía primitiva de gente que no acataba la decisión del Comité Central, que planteaba que alguna necesidad habría tenido los tanques del Pacto de Varsovia de intervenir, y que al final pues se recondujo única y exclusivamente por la necesidad de garantizar la paz interna en un contexto tan importante como el de la movilización antifranquista de los últimos años de los 60. Pero que en todo caso marca el inicio, todos sabemos, ¿no?, de ciertos sectores, sobre todo del PC en la Unión Soviética y algunos del Comité Central, encabezados por Enrique Lister, Eduardo García, Agustín Gómez, que van a marcar, digamos, el inicio de algo que puede parecer un oxímoron, que es que haya una disidencia, es decir, una divergencia importante respecto a la línea oficial, que al mismo tiempo sea ortodoxa, ¿no? Porque quizás la dirección ya no lo era. Es una ola, digamos, bastante marginal respecto a lo que van a ser luego las distintas olas, que tiene una cultura política bastante rígida, bastante esquemática, con un mimetismo muy grande de lo que había sido el PC de la guerra civil, de los primeros años de la posguerra, con un modelo de militancia de resistencia, casi medio en clandestinidad, de no querer exponerse a los movimientos sociales, de un poco de guardianes de las esencias, entre comillas, ¿no? O sea, la gente del PCOE, del octavo y noveno, que conoceréis bien y que es verdad que en Cataluña tuvieron poca incidencia. La segunda ola se planteó ya antes, no sé nada en lo que hago. Tiene que ver con la crisis que se produce respecto al octavo congreso del PC. El octavo congreso del PC, que se produce en el 72,
Es un congreso que paradójicamente es de los más democráticos que había habido hasta el momento, porque los congresos del PC no eran democráticos, entonces mucha gente se enteraba que estaba en el congreso cuando iba pues, a una reunión a París y de repente había un congreso. En este caso se empezaron a pasar algunos documentos, la gente ya sabía más o menos que iba a haber un congreso, y es verdad que produce en algunos sectores de profesionales, de estudiantes universitarios, pues una rebeldía, por supuesto no planificada, por supuesto sale mal, que es de la oposición de izquierdas, del PC, de la OPI, que tiene sobre todo su base en Valencia, algo Madrid, Canarias y un poco el País Vasco. Es interesante también porque plantean una especie de oposición interna que acaba bastante mal porque en algún punto se van, luego los expulsan. No es posible tener una oposición interna que se oponga abiertamente o de forma encubierta a digamos, los orígenes del eurocomunismo, ¿no? Es verdad que lo que tiene interesante es que su identidad era más plural, que su memoria era más actualizada y como estaban acostumbrados también, digamos, a tener unas dinámicas más horizontales, asambleas estudiantiles, en los movimientos sociales, era gente, digamos, un poco más avanzada, donde el movimiento comunista internacional pues no era una prioridad, no era algo a la que le dieran tanta importancia. Y luego tenemos la tercera ola, que es en la que, digamos, enmarcaría ya pues toda la cuestión del PCC, que marca un nuevo paradigma, digamos, es la época de éxito entre comillas, porque frente a pues iniciativas más marginales, con menos alcance, digamos que adquirirá una cierta, entre comillas también, presencia de masas. El episodio del quinto congreso yo creo que es lo más paradigmático. Por primera vez la militancia de forma abierta se opone al concepto del eurocomunismo, marca digamos, yo creo que una parte muy importante de la crisis del PC, que ha sido completamente, yo creo que infravalorada. ¿Cómo puede ser que no exista un estudio sistemático sobre la crisis del SUC, del quinto congreso, y que si existe y se aborda, cómo puede ser que se margine, digamos, todo lo que fue la línea que luego fue al PCC, ¿no? Pues esto ocurre, y eso es una de las cuestiones que lo planteo también en el libro, ¿no? Que lo abordo, pero que el fenómeno necesita un estudio monográfico, necesita más profundidad, porque lo que me interesaba a mí era ver cómo aportaba al proceso de forma más global, ¿no? En este contexto, pues no solo el PCC en Cataluña en el 82, sino a partir del 84, lo que es el PC punto, luego PCP a partir del 85 en el resto del Estado español. Un partido, por cierto, montado y desarrollado desde Cataluña, lo cual no deja de ser también un fenómeno único, y aún así no parece que tenga mucho interés para la historiografía. Y donde yo creo que lo que destacan sobre todo también es que, bueno, la identidad sigue siendo el leitmotiv, pero pues su cultura política es mucho más diversa, también son nuevas generaciones que tienen más participación en los movimientos sociales, también es un momento de crisis muy importante con la reconversión industrial, con la entrada de España en la OTAN, en la Comunidad Económica Europea, un momento de crisis donde lo que se hace es, yo creo que lo que se puede hacer, que es tratar de resistir frente a la embestida del monstruo. Y lo interesante también que tiene desde el punto de vista de las relaciones internacionales es que tiene pleno reconocimiento del movimiento comunista internacional, una cosa ansiada, soñada por esta gente de la que hablaba antes, Lister y compañía, y que por fin el PCP y el PCC estén de tú a tú con el Partido Comunista de la Unión Soviética, solo por lo que representaba, digamos, de reconocimiento internacional, que hasta entonces era muy difícil. Y como me he extendido ya mucho, yo creo que lo dejaría aquí. Agradezco que hayáis venido al acto. Yo creo que podemos hacer un pequeño coloquio en el que critiquéis el libro y tan amigos. Abans de començar les crítiques, us recordo que el llibre està a la llibreria i que se nos lo quitan de las manos. Bueno, ara a aquesta estona, si voleu aprofitar i fer preguntes a l'autor o fer comentaris sobre què us sembla el que hem estat explicant, jo crec que per fer-ho més fàcil, com podeu acostar-vos al micro, intentem fer-lo